Muy buen día, vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. Les voy a invitar a que confirmen brevemente por el chat si escuchan. Excelente. Reciban un cordial saludo. Bienvenidos en nombre del licenciado Luis Sotillé, presidente del Instituto Autónomo Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. En nombre de la licenciada Delia Martínez, oficial de protección de la niñez de UNICEF, le damos una cordial bienvenida al webinar sobre normas mínimas de protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria. Le vamos a dar la palabra a la licenciada Delia Martínez, quien nos va a presentar a la ponente de hoy. Adelante, señorita Delia. Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos a esta actividad, especialmente Catalina. Tengo la responsabilidad de introducirla en este webinar de la mañana de hoy. Catalina Fernández actualmente es especialista en protección de la niñez de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Bienvenida, Catalina. Catalina tiene muchísima experiencia, ha coordinado proyectos en temas de derechos humanos, desarrollo institucional, desarrollo local, prevención de la violencia y políticas locales de protección de la niñez. Y ha trabajado en organizaciones como Casa Alianza para América Latina, Alianza por tus Derechos, UNICEF Costa Rica y ahora en la Oficina Regional de UNICEF. Nos está dando acompañamiento a la Oficina de Venezuela de UNICEF desde hace ya algún tiempo, al menos desde 2017, y bueno, la conozco con un gran tesón y compromiso para las actividades que emprende y el apoyo que nos da. De verdad que bienvenida, Catalina, y bienvenidos todos a este webinar que esperamos sea de altísimo provecho y que es un inicio para una cadena de otras actividades que queremos seguir adelante con el sistema de protección de la niñez de Venezuela. Adelante, Catalina, bienvenida. Gracias, muy buenos días a todos y a todas. Voy a poner un segundito mi cámara para vernos porque también a veces es muy difícil estar hablando sin vernos las caras, pero la voy a quitar un momentito para el tema de conexión. Muchas gracias a todos y a todas por esta gran convocatoria, por este espacio para poder empezar a construir, a seguir construir en conjunto sobre estos temas. Así que, bueno, la idea del día de hoy, y me corrigen Delia y el colega de Fundanil, si tenemos, es un espacio para que pueda darles yo algunas pinceladas sobre las normas mínimas, pero que la idea es que ustedes continúen trabajando sobre el tema el día de hoy, y creo que más allá del día de hoy también un poco para poder fortalecer todo el trabajo que ustedes vienen haciendo en favor de la niñez y la adolescencia venezolana. Así que con esto voy a compartirles mis pantallas y quitar el video. Denme un segundito. Vamos a ver. Por favor, cuando ya están viendo la pantalla, si me pueden confirmar por voz, porque ya he dejado de ver el chat. Sí se ve, Catalina. Sí, excelente, se ve. Perfecto. Y también les pediría a mis colegas, o sea, en el transcurso de lo que voy aquí conversando y vamos hablando, si pueden, como no puedo ver el chat, pero si hay alguna pregunta o algún comentario, lo podemos ir viendo al final de la presentación, si les parece. ¿Ok? Y aquí yo creo que es importante, o sea, bueno, cuando hablamos de normas mínimas para la protección de la niñez y la adolescencia en la acción humanitaria, yo creo que es importante de que partamos de si estamos, o sea, de qué idioma estamos hablando, porque muchas veces, y más para aquellas personas en donde quizás ahorita creo que estamos en un espacio, y me corrigen, pero creo que todos estamos en un espacio en este momento nos llamaríamos en algunos lugares de niñólogos, y me corrigen si no, pero donde muchas veces todas estas concepciones
teóricas y definiciones conceptuales de qué estamos entendiendo, quizás para los que trabajamos en protección de la niñez o en protección de los derechos humanos, también es un poco más, son un poco más claras, ¿no? Pero quizás para otras personas de otros sectores más amplios, educación, salud, agua y saneamiento, por ejemplo, hay conceptos en donde quizás cuando nosotros llegamos a conversarles, a hacer alguna abogacía, pues que quizás no estén tan claros, ¿no? Y aquí es un poco de, o sea, de qué estamos hablando incluso para nosotros mismos, porque si bien podemos ser niñólogos o niñólogas, los que estemos ahorita aquí conectados, pero quizás también podemos tener diferentes enfoques de trabajo o diferentes conceptualizaciones o sea, conceptualizaciones de diferentes términos, ¿no? Entonces la idea es un poco también de que podamos, o sea, de que podamos partir todos de un mismo lenguaje, y para eso quizás acá algunos conceptos y definiciones que nos parecen claves que pudiéramos, o sea, que pudiéramos estar compartiendo y consensuar todos, y obviamente sé que ustedes, la mayoría de ustedes, pues los tienen muy claros. Y es un poco cuando hablamos niño, niña, adolescente, que no solo por la Convención de los Derechos del Niño que está estipulado, que es toda aquella persona menor de 18 años, que es donde donde está basado las normas mínimas, es toda persona menor de 18 años. Evidentemente tenemos diferentes divisiones por rango etario, cuando hablamos de primera infancia, edad escolar, adolescentes, etcétera, pero y creo que también por LOMNA y por Constitución venezolana, y me corrigen, pero también está una persona menor de 18 años, es concebido como niño, niña, adolescente. Así que partimos de allí, porque quizás también en otros países, por decirlo, tienen en sus legislaciones nacionales algunas diferencias. Pero y por otro lado tenemos, cuando hablamos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, estamos hablando de todo ese uso deliberado de poder o fuerza, ya sea verbal o físicamente, donde hay una amenaza hacia o en contra del niño o adolescente o algún grupo del mismo que resulte. Que creo que ese lo tenemos bien claro. Y otro concepto y otra definición que creo que aquí es donde puede haber algunas confusiones muchas veces es cuando se habla de crisis humanitaria. Y acá, pues, quiero ponerles el ejemplo que tenemos hoy día. O sea, cuando hablamos del COVID, por ejemplo, del COVID-19, estamos hablando de una crisis humanitaria, de una pandemia mundial, o sea, de algo mundial en donde hay una disrupción grave en el funcionamiento, ya sea de la comunidad, del país, de la sociedad, porque esta crisis humanitaria, estoy poniendo el ejemplo de COVID-19, que puede ser por una pandemia, pero también podría ser por un desastre natural, o también podría ser por un conflicto o por tensiones sociopolíticas, en donde hay diferentes impactos, no solo materiales, sino también socioeconómicos, ambientales y personales incluso también, ¿no? En donde lo que genera esa crisis humanitaria es donde el funcionamiento, todos los sistemas de esa comunidad, de esa sociedad, de esa barriada, de ese país, pues reconoce que no está teniendo la capacidad para poder responder a esa situación y poder darle una respuesta inmediata. El otro concepto que sé que tenemos clarísimos, porque creo que la mayoría de ustedes son parte me pareció ver ahí en el chat que ponían consejo de protección de Atillo, de libertad, etcétera. Entonces creo que es el del tema del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, en el que no voy a entrar, pero que creo que es importante que partamos también de que las normas mínimas también versan desde lo que es el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, con un énfasis que ahora vamos a ver más específicamente en los temas que recoge el tema de protección de niñez y adolescencia en emergencias, en la acción humanitaria, pero que efectivamente está dado en un trabajo desde el marco de los sistemas de protección y desde el principio de fortalecer los sistemas de protección, en donde las normas mínimas vienen a ser una herramienta efectiva, o sea, para apoyar todas las actividades que hagamos en el marco de ese sistema de protección, en la acción humanitaria y en situaciones de emergencia.
Y por último, cuando hablamos de normas mínimas para la acción humanitaria, ¿qué es acción humanitaria? Pues efectivamente, si les hablaba anteriormente de que cuando hay una crisis humanitaria, que es cuando hay un desborde, cuando los sistemas de alguna comunidad, de una nación, de un país o de un estado, si lo queremos ver más ampliamente, pues se reconoce que hay una falta de capacidad para poder responder a alguna de esas disfuncionalidades por alguna afectación natural o de pandemias o involucradas o resultado de alguna acción hecha por las personas o por los humanos, pues que efectivamente esa acción humanitaria es lo que viene a responder, o sea, es lo que viene a buscar el poder salvar vidas, el poder aliviar ese sufrimiento o esas consecuencias, perdón, que ha generado esa crisis humanitaria y que efectivamente o sea, lo que pretende es poder, no solo porque la acción humanitaria también tiene acciones de prevención, pero al mismo tiempo de respuesta y de fortalecimiento a esa acción, y es lo que busca. Y aparte, o sea, algo muy, muy importante y que creo que sí tendremos que recalcar acá es que la acción humanitaria se basa en lo que llamamos comúnmente principios humanitarios, y que esos principios humanitarios son los que tienen que ver con la imparcialidad, o sea, que la acción humanitaria, esa respuesta, esa asistencia que se da es imparcial, pero al mismo tiempo es neutral y es independiente. Y que son tres conceptos que quisiera poder dejarles allí cuando pensemos en la acción humanitaria, en hacia dónde está direccionada, y que son los que tienen también que jugar un marco de principios comunes. Y ahora, no sé, les pregunto y abro, les doy posibilidad de abrir micrófono quizás, y aquí me ayuda quizás Delia y Wendy. Cuando hablamos de qué es protección de los niños y niñas y adolescentes en la acción humanitaria, ¿qué creen ustedes que estamos hablando? ¿Alguien quiere abrir su micrófono y decir? ¿A qué nos estamos refiriendo? También los invitamos a hacer uso del chat si quieren dejar sus apreciaciones por allí. Perfecto. Si alguien escribe sobre esta pregunta en el chat, como no lo estoy viendo, como estoy proyectando, entonces si alguien me la puede leer. Seguro, nosotros vamos a estar por acá pendientes de los comentarios del chat y se los haremos llegar. Gracias. ¿Alguien quiere comentar sobre cuál creen ustedes que cuando hablamos de una acción humanitaria de protección de los niños, niñas y adolescentes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Están muy callados hoy. Recuerden, les hacemos invitación a usar el chat, pueden utilizar el derecho de palabra o pueden utilizar el micrófono, la opción de levantar la mano para pedir el derecho de palabra. Por aquí la señorita Dilia Delgado nos comenta desastres naturales, guerras, migraciones en masa. Ajá, esos son diferentes, digamos, diferentes tipos de emergencias, exactamente. Pero y si hablamos en esas situaciones que has dicho cuando hablamos de protección de los niños y niñas, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? Por aquí dice la señorita María, hacer todo lo necesario para evitar que el sufrimiento de los niños, niñas y adolescentes. La señorita Carmen Parra nos comenta, son acciones orientadas a proteger los derechos de los niños y niñas y adolescentes cuando hay crisis humanitaria. Por aquí otro participante dice, salvaguardar todos sus derechos en ámbito general. La señorita Kenny Betancourt nos comenta conflictos y la señorita Margarita salvar sus vidas. Miren, pues estamos un poco en la línea en los comentarios que han dicho, porque efectivamente, tiene que ver con el salvaguardar, sobre el proteger al niño, a la niña, al adolescente en acción humanitaria, pero muy específicamente, y aquí es donde quizás muchas veces creamos alguna confusión con lo que en Latinoamérica venimos o hablamos comúnmente de protección integral y protección especial, y es que en la acción humanitaria, en el entendimiento y desde el enfoque de las normas mínimas para la acción humanitaria, protección de la niñez y la adolescencia está dado en todas las acciones que tienen que ver con la prevención, con la respuesta ante el abuso, la negligencia, la explotación y la violencia contra los niños y las niñas. Entonces, en el marco de las normas mínimas para la protección de la niñez en acción humanitaria, y desde el concepto de protección de la niñez en emergencias, pues estamos haciendo específicamente referencia a esto, a prevención y respuesta contra abuso, negligencia, cualquier acción de abuso, negligencia y explotación.
entiéndase diferentes formas de violencia que se ejerce contra los niños y las niñas. Y es un poquito más acotado si lo ven que de protección integral. Por eso muchas veces también hay algunas confusiones, pero quiero que pueda quedar claro que cuando hablamos en acción humanitaria de protección de los niños, niñas y adolescentes, estamos hablando justamente de prevención y respuesta ante las violencias, si queremos decirlo de una manera un poco más amplia. Y acá algunas concepciones de por qué se han creado normas mínimas. Y si bien, y aquí yo creo que es importante el poder decir que una emergencia, una situación humanitaria, muchas veces lo que viene a ser, y en temas de protección de la niñez, que ya vimos que estamos hablando en protección de la niñez en temas de violencias, de prevención y respuesta a las violencias, viene más bien a exacerbar los riesgos y las amenazas que ya existían, que ya per se antes de una situación humanitaria o antes de una emergencia por un desastre natural, ya esos riesgos de protección de las niñas quizás ya existían en esa comunidad, quizás ya existían en esa barriada o en ese país. Y lo que hace la emergencia es efectivamente, aparte, digamos, si fue, de la acción como tal o de la crisis generada, pues pone visible todos esos riesgos y pueden llegar a incrementar aún más esos riesgos, esas amenazas a los niños y las niñas y a los adolescentes. Pero quizás también puede presentar nuevos riesgos y amenazas. Por ejemplo, les pongo que el caso de COVID-19, uno de los riesgos y amenazas nuevos que quizás también estaban presentes en nuestra región, pero que se ve que ahora puede ser una de las posibles amenazas que tengamos como impactos secundarios socioeconómicos, es un posible incremento del trabajo infantil y de las peores formas de trabajo infantil. Entonces, que una emergencia también nos puede presentar a raíz de las consecuencias, a raíz de esos efectos, esos resultados que se tienen, esos sufrimientos o esas afectaciones de la población, también puede presentar nuevos riesgos. Y desde luego, pues una emergencia en donde nos pone contra el tiempo, nos pone a responder de una manera, de una manera más rápida, más efectiva también, porque la idea de la acción humanitaria es salvar vidas. Recuerden que es salvar vidas, el poder proveer un servicio de una manera efectiva, de calidad, pero al mismo tiempo que nos permita, que la protección de la niñez permita salvar vidas. Pero eso también pone del lado per se, que si ya teníamos estructuras o sistemas de protección de la niñez debilitados antes de cualquier tipo de emergencia, pues que ante esta respuesta rápida quizás también las estructuras se vean debilitadas. Y muchas veces, y creo que ustedes lo hemos visto y lo han vivido también, es una emergencia incrementa los riesgos de violencia, pero que también, y es allí donde tenemos que actuar aún más hacia un marco en donde nos permita abordar todas las diferentes acciones durante la emergencia y abordar todas las cuando me refiero a acciones, me refiero también a diferentes fases, ¿no? Un marco común de protección en donde todos y todas estemos entendiendo y en donde tengamos acciones de prevención, pero acciones de respuesta también, en donde tengamos rutas claras para poder referenciar casos, para poder prever un servicio, un apoyo a un niño, una niña, un adolescente víctima de cualquier tipo de riesgo, sea violencia sexual, sea castigo físico, etcétera, pero que podamos tener ese marco común, que eso justamente es lo que hace. Y es también el por qué se han creado normas mínimas. Y esto nos lleva a plantearles el por qué son estas normas mínimas. Y justamente las normas mínimas lo que pretende es poder darles a ustedes una herramienta para su trabajo diario en acción humanitaria, en situaciones de emergencias, que pueda establecerles, por ejemplo, principios comunes, en donde todos podamos trabajar bajo los mismos principios, con una misma conceptualización, pero al mismo tiempo, si estamos trabajando con un mismo enfoque o con lineamientos, porque esas son las normas mínimas, son orientaciones mínimas, lineamientos mínimos, que también va a fortalecer la coordinación entre su quehacer, entre los roles de cada uno de los actores que tenemos en el sistema de protección, dentro de los roles que cumplimos dentro de los consejos de protección, en nuestro trabajo con un enfoque comunitario, en nuestro trabajo intersectorial o interinstitucional.
Y al mismo tiempo, eso hace el poder tener unos lineamientos mínimos, unas orientaciones que nos apoyen en nuestro trabajo, el poder mejorar la responsabilidad de los programas. Y eso nos lleva también a poder generar mejores resultados en medición, en seguimiento, en monitoreo, que nos permita de una u otra forma tener la visibilización o poder ver hacia dónde debemos de apuntar nuestros programas y nuestras respuestas. Ahí déjenme devolverme. Perdón. Y luego, pues, otra de la parte que nos proporcionan las normas mínimas es también poder proporcionar algún tipo de síntesis o de buenas prácticas y conocimientos a través, o sea, porque también las normas mínimas, decirles que es algo, o sea, es un documento, es una guía a nivel global, que lo vamos a ver ahorita más adelante, y que la idea es poder construir también todos en conjunto, seguir en líneas en lo que hablamos de protección de las niñas en acción humanitaria. Y desde luego, pues también nos sirven para generar abogacía, para hacer incidencia, para ir todos con un mismo mensaje a las autoridades locales, regionales, nacionales o a otros sectores a los cuales quisiéramos poder fortalecer nuestro trabajo. Y acá, un poco cuando les decía al principio de que poder tener un marco consensuado en todas las diferentes acciones o las diferentes fases que tiene una respuesta humanitaria o que tiene la acción humanitaria, es pensando justamente que son las que ustedes ven, o sea, o podrán ver en la diapositiva, es que las normas mínimas se pueden usar o están pensadas para que nos pueda dar orientaciones en las diferentes etapas que tienen o fases que tiene la respuesta humanitaria. En la prevención, y cuando hablamos de prevención de todos los riesgos que vimos que se podían incrementar o que podrían salir a partir de una emergencia, pero no solo al prevenir, sino también en la respuesta, que es donde ya vamos a acudir a abordar esos riesgos que han salido. Y posteriormente viene una etapa de recuperación temprana, en donde pues ya hemos salido un poco, por ejemplo, si estamos mirando COVID, que esperaríamos o esperamos poder ir saliendo a final de año, o al menos ir encontrando una nueva normalidad en los próximos meses, vamos a entrar en una etapa de respuestas y recuperación temprana, ¿no? Y que luego, obviamente, pues hay un círculo que se empieza en la preparación para poder prevenir, etcétera. Y aquí, a su lado derecho, no solo el poder prever o poder mirar la protección o las normas mínimas en todas las fases, sino también bajo los diferentes principios de la acción humanitaria. Y acá, o sea, aún no voy a leer todos los principios de la acción humanitaria. Esta presentación, nuestros colegas se las van a estar compartiendo luego. Pero un principio que creo que es bien importante que resaltemos, y más nosotros como actores de protección de la niñez, es la acción sin daño. El poder considerar todos los principios son fundamentales y son importantes, pero quisiera resaltar la acción sin daño porque es un poco con el concepto que nosotros manejamos en protección de las niñas de no revictimización, no generar daño, que la asistencia, los programas, los servicios a los cuales nosotros brindamos o trabajamos o apoyamos a la niñez y a la adolescencia sirva para no generar daño o que no genere una acción sin daño. ¿Por qué? Porque al igual que en un momento normal o en una respuesta normal de nuestro quehacer, en una acción humanitaria, es fundamental la no revictimización. Y es allí un poco en donde quisiera también que repensemos muchas veces si dentro de las acciones que nosotros estamos generando, nosotras estamos generando, pues efectivamente estamos haciendo acción sin daño. ¿Cómo pueden emplearse las normas mínimas? Miren, hay montones de maneras en las que yo he ido aprendiendo también a través de los tiempos en cómo podemos emplearlas. Y las mismas me han servido para planificar planes de respuesta humanitaria, para trabajar con diferentes actores, para poder establecer objetivos comunes, metas comunes, que al mismo tiempo nos sirva, no hay orientaciones de cómo podemos plantear indicadores, por ejemplo, para diferentes temas. Otra de las acciones a las cuales creo que se les puede dar un gran uso y que es parte de las discusiones que ustedes pueden tener posteriormente, es el poder establecer acuerdos comunes, principios comunes, conceptos comunes sobre lo que están realizando y que de una u otra forma les puede guiar para ir evaluando, para ir supervisando, monitoreando e incluso para la búsqueda de la asignación de fondos también
de muchos servicios o de muchos programas o muchas intervenciones que se pueden hacer. Pero lo otro que también rescato o que ha sido de utilidad, al menos para mí, aquí estoy poniendo pues el ejemplo personal, pero que sé que mis colegas también en UNICEF Venezuela podrían darles un poquito más de ejemplos sobre esto, puede ser el poder, o sea, la facilitación de poder tener lineamientos básicos para poder incidir y hacer abogacía con otros sectores, para la generación de políticas y programas desde la acción pública. Eso es bien importante también, el poder tenerlo presente. Acá tienen, bueno, no sé si me imagino que ya muchos conocían esta portada que tienen a su lado izquierdo, que es la edición 2012. O sea, se han hecho 2 versiones de las normas mínimas. La primera se hizo la edición en el 2012. Bueno, la portada de esta nueva es igual, así que no ha cambiado en cuanto a portada. Esta edición del 2012, la verdad, fue utilizada en más de 50 países, se hicieron traducciones a 14 idiomas, aparte, cerca de 18 países hicieron una adaptación de las mismas normas para su propio contexto, que eso también es algo que se podría hacer desde el contexto venezolano. Sin embargo, en el uso de las normas mínimas en esta primera edición del 2012, a más o menos, estamos 2020, el 2018, 2019, que empezamos la revisión de esta primera versión, sí nos dimos cuenta a nivel global y dentro del análisis que habían algunos temas que estaban un poquito sesgados y que debían de poder, o sea, mejorarse aún más. Por ejemplo, el tema de contextos, en contextos de desplazamiento de migrantes y refugiados, de desplazación, de enfermedades infecciosas, incluso en el escenario de pandemias como el que tenemos ahora de COVID, hacía falta algunas acciones en un enfoque más integral en cuanto a temas transversales como género, preocupaciones ambientales, programación móvil. También hacía falta pues hacer un poco más de énfasis en la integración y en el trabajo conjunto con otros sectores. Y a partir de esas, digamos, como de esas diferentes necesidades que se vieron, es que nace la segunda edición, que como verán, pues es casi que la misma portada, pero en donde pues se ha tratado primero de hacer una versión un poquito más amigable, de poder dar una presentación y de incluir todos estos aspectos de género, de diferentes contextos, otras emergencias que podían estar consideradas y al mismo tiempo poder ir agregando para diferentes normas, para cada una de las normas en donde se puede aplicar estos diferentes iconos, que incluso son estos simbolitos que ahora se van a encontrar en cada una de las normas, de donde se puede aplicar con otras normas o con otras temáticas. Y que a partir de allí es donde pueden ustedes pues también hacer alguna interacción entre las mismas. Y acá pues contarles que de otro lado tenemos dentro de las acciones para prevenir y responder a la violencia, tenemos otro documento a nivel global que se llama INSPIRE. Y este documento va muy de la mano con las normas mínimas, porque INSPIRE lo que nos da o nos brinda son 7 estrategias que han sido pues, comprobadas, generadas en investigaciones, generada la evidencia, comprobada algunos resultados, 7 estrategias que han servido para la reducción de la violencia en diferentes partes del mundo. Y pues que la idea va muy de la mano porque las mismas estrategias que las normas mínimas para la acción humanitaria nos da, pues vienen recogidas también o se recogen dentro del modelo de estas estrategias de INSPIRE, que también les pediría a mis colegas de UNICEF si luego les podemos compartir el link para que lo tengan. Está INSPIRE en español también, así que hay una versión resumida y hay una versión más larguita que puede ser interesante para que también lo puedan ver más a fondo, de que incluyen estas 7 estrategias para la prevención a la violencia. Pero pues esta nueva versión de las normas mínimas también hace una sinergia entre los dos documentos, entre cómo podemos incluir esas estrategias de prevención y respuesta a la violencia dentro de lo que ya hacemos per se en la acción humanitaria, que va muy de la mano. Y algunas de las
del paquete que Inspire se relaciona o cómo se relacionan es, por ejemplo, que en esas estrategias que Inspire menciona y que también tenemos unas normas mínimas, tiene que ver con el fortalecimiento, por ejemplo, de leyes, de la implementación de las leyes. Pero hay otra estrategia que también tiene que ver con normas y valores, que es mucho nuestro trabajo con comunidad, de cómo trabajamos y hacemos ese cambio de comportamientos con las comunidades. Otra estrategia que tiene que ver con los ambientes seguros o espacios seguros, que incluso también nosotros, y sé que ustedes en Venezuela pues lo vienen desarrollando desde hace mucho tiempo, que es el cómo poder proveer espacios seguros o espacios amigables también para los niños, niñas y adolescentes. Hay una estrategia que es clave y que incluso es parte de las nuevas acciones que se incluyen en esta nueva versión de las normas mínimas, que tiene que ver con el trabajo con los padres, madres y cuidadores. Que si bien es cierto, si trabajamos y algo de lo que tenían las normas mínimas en su primera versión era bastante enfocado en el niño, pero no en los diferentes contextos en donde el niño se desarrollaba o con las personas. Y eso nos abre también a lo que se llama y que Inspire también reconoce y pues utiliza y que ahora en las normas mínimas también lo tenemos, que es el modelo socioecológico, en donde tenemos el niño en el centro, pero luego tenemos a su familia, a su comunidad, a su sociedad y desde luego pues todo o el marco de valores y cultura que está alrededor, ¿no? Y de tradiciones y prácticas que se tienen. Entonces es también importante el poder trabajar con padres, madres y cuidadores. Y luego tenemos otra estrategia que Inspire nos presenta que tiene que ver con el fortalecimiento de los ingresos económicos, y aquí es un poco en donde hablamos también de las vulnerabilidades o de los riesgos de las amenazas, que una de estas partes tiene que ver con esto, además de responder o soportar servicios. Y otro que es un ligamen al cual también tenemos dentro de las normas mínimas, es el trabajo o las acciones en educación y habilidades para la vida, en donde sabemos que también cumplen una función muy clara en diferentes contextos. Acá estas 7 estrategias de Inspire, que son las que les he mencionado ahorita rápidamente, como verán, también están incluidas y están hechas en sinergia, o hay una sinergia con iconos también dentro de la nueva versión de las normas mínimas para la acción humanitaria de protección de la niñez, y que están enlazadas entre sí en las diferentes estrategias que se tienen, y que la idea es poder generar o seguir reforzando nuestras estrategias. No sé si es posible silenciar los micrófonos, por favor. Sí, ya están siendo silenciados. Gracias. Y luego, pues acá con Inspire es decirles que la idea es poder fortalecer aún más esas estrategias que sé bien que ustedes vienen haciendo con su trabajo en comunidades, con niños, niñas y adolescentes, pero que desde la acción humanitaria y desde nuestros contextos regulares, pues que van de la mano. Y no queríamos dejar de decirlo ni dejar de pasar sobre esto. Acá un poco en cómo se ven los dos. Me quiero enfocar específicamente en lo que les mencionaba en el cuadrito que ven abajo, que son como los diferentes cuadritos, que es el modelo socioecológico. Y es en donde creo que es una de los principales puntos o que yo agregaría como algo de lo nuevo que tenemos en las normas mínimas para la acción humanitaria, que es ese viraje y esa visión hacia el modelo socioecológico, en donde no solo tenemos que pensar en intervenciones que tengan que ver con el niño, que como ven es el centro de todo, pero que efectivamente ese niño no, o sea, es parte de una familia, es parte de una comunidad, es parte de una sociedad y es parte de un conjunto de normas socioculturales, en donde si bien trabajamos muchas veces o lo que nos ha dado como experiencia, lecciones aprendidas desde la acción humanitaria, es que si solo nos enfocamos en el niño, posiblemente no estemos abordando o afrontando todos los riesgos de protección que ese niño per se tenía o por el cual ha iniciado al ser asistido, sino que tenemos que pensar en estrategias, en intervenciones que sean mucho más holísticas y que nos permita considerar todo ese enfoque o ese modelo socioecológico, en donde es parte de esa familia, trabajar con padres y madres, pero al mismo tiempo es parte de una comunidad, de una escuela, de una sociedad. Y que desde luego pues también responde a un proceso de aprendizaje cultural o de normas socioculturales que muchas veces puede facilitar o no
el poder prevenir todo la acción en protección de la niñez. Y aquí, digamos, un ejemplo de norma sociocultural, podemos mencionar que de algo que está súper arraigado en nuestra sociedad latinoamericana es el tema, por ejemplo, del castigo físico, de que muchas veces o aún todavía en muchos países se considera el castigo físico como algo positivo para la crianza de nuestros niños, niñas y adolescentes, sin virar en otras formas de crianza positiva y en la reducción, en la eliminación del maltrato físico. Este gran cuadro, yo creo que este gran cuadro que está por acá es una de las maneras de tratar de resumir todo lo que sé comunicarles, todo lo que viene en la nueva versión de las normas mínimas, o en esta segunda versión de las normas mínimas, y verán que está en el cuadro, o lo que está como enmarcado son los principios que vimos al principio, y que son los principios marcos en los cuales tienen que estar enfocados cualquiera de las acciones que hagamos en protección de la niñez en emergencias. Y dentro de estas normas mínimas o estos lineamientos de las normas mínimas, pues están dadas o nos facilitan diferentes guianzas en 4 bloques, en 4 diferentes bloques, en donde en un primer bloque, pues están ubicadas todas aquellas normas que tengan que ver con garantizar una respuesta de calidad. Todas las normas que tienen que ver con la coordinación, que ahorita lo vamos a ver, es la norma que vamos a terminar viendo en la parte de mi presentación el día de hoy, pero que sé que con las otras colegas van a seguir viendo posteriormente otras, van a profundizar aún más en las diferentes normas. Decirles que para poder abordar todas las normas ocuparíamos cerca de una semana de capacitación. Pero en este primer bloque es importante poder considerar todas aquellas que tienen que ver con la coordinación, con los recursos humanos, con la programación, con el ciclo de gestión que se tiene, con la gestión, el monitoreo de la información y la supervisión también. Pero ¿para qué garantizar esa respuesta de calidad? Para responder al segundo bloque en azul, que bueno, yo lo veo en azul, espero que ustedes también lo vean en azul, que tiene que ver con todos esos riesgos que hemos venido hablando de protección de la niñez y que están identificadas en estas diferentes normas. Tenemos las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 normas más o menos, sí, 7 normas son de riesgos, no más o menos, son de riesgos de protección de la niñez, en donde hablamos de protección o riesgos en peligros y lesiones, niños y niñas y adolescentes no acompañados o separados de su familia. Hablamos de trabajo infantil, pero al mismo tiempo hablamos de niños y niñas que hayan sido asociados a fuerzas armadas o grupos armados. Hablamos del tema de violencia sexual y de género. Hablamos de salud mental y angustia psicosocial o apoyo psicosocial también, y el tema del maltrato físico y emocional, que una u otra forma en la acción humanitaria o en la protección de la niñez son los diferentes riesgos más comunes que podemos ver. Hay otros miles de riesgos también que podemos, aquí ustedes me van a decir que pueden ser o que se han visto, por ejemplo, trata de personas que no vienen allí, pero que sabemos que es una también de las afectaciones. Y al mismo tiempo, el tercer bloque de normas nos lleva no solo a pensar Santiago nos lleva solo a pensar que la acción que hagamos tiene que ser una respuesta de calidad para responder a sus riesgos, que es la columna 2, pero al mismo tiempo para responder a sus riesgos con una forma de calidad o de manera eficiente y efectiva, nos lleva a pensar o nos brinda estrategias adecuadas de cómo podríamos abordar esos riesgos, que es la columna 3. Y acá, como verán, a diferencia de la versión anterior, pues incluye una norma que tiene que ver con el modelo socioecológico, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Al mismo tiempo, también otro de los cambios que tiene esta nueva versión es la norma número 15, que habla de actividades de grupo para el bienestar infantil. Anteriormente, en la versión anterior, teníamos esta norma, era la que se llamaba espacios amigables para la infancia.
esta se ha reconvertido a actividades de grupo para el bienestar infantil. ¿Por qué? Porque pueden ser espacios amigables para la niñez y la adolescencia, pero al mismo tiempo pueden ser otras muchas más actividades grupales en donde se busque ese bienestar infantil desde un ambiente protector y seguro, pero al mismo tiempo que se brinden otro tipo de estrategias, no solo de salud mental y apoyo psicosocial, sino también de gestión de casos, de seguimiento, de fortalecimiento familiar, etcétera. Entonces se ha dado y se ha pensado más en abrirlo pensando justamente en ese enfoque socioecológico, en donde el espacio amigable ya no solo está pensado para trabajar con el niño o la niña, sino que también con esos diferentes contextos con el que el niño, la niña o el adolescente se ve envuelto. Tenemos acá también en las estrategias cuando hablamos de cuidados alternativos, cuando hablamos de enfoques a nivel comunitario, que es otra de la norma número 17, es otra de las nuevas incorporaciones a esta versión, es el poder trabajar más con comunidad, el poder brindar y apoyarnos aún más de lo que tenemos en las comunidades, no solo los actores, sino las sinergias, sino el empoderamiento, las capacidades que tenemos en comunidad y cómo podemos trabajar y abordar diferentes temas con ellos. Tenemos también las estrategias adecuadas para la justicia para los niños y las niñas. Y estas estrategias y estos riesgos y esta respuesta de calidad tiene que ser plasmada también, porque desde protección de la niñez nada hacemos con seguir trabajando a lo interno solo con nosotros, con los que llevamos protección de la niñez, sino que también tenemos que trabajarlo y abordarlo con los otros sectores, con las otras organizaciones, con las otras personas que llevan diferentes temas. Y aquí nos da algunas orientaciones de cómo podemos abordarlo, por ejemplo, con temas con educación, que tenemos mucha vinculación con salud, con nutrición, por ejemplo, con vivienda y asentamiento, con seguridad alimentaria, en cómo podemos entonces abordar e incluir, tratar de incidir en esas diferentes intervenciones que se hacen desde salud, desde educación, desde nutrición, agua y saneamiento, el incluir unos lentes, unos lentes, una mirada de protección de la niñez, en donde pueda ser clave. Por ejemplo, en educación, ¿cómo trabajamos con el sistema educativo para poder identificar de una manera temprana posibles riesgos de protección de la niñez que hayan en los niños y las niñas en el ámbito escolar, que puedan ser referidos a los sistemas de protección para un abordaje integral? Pero al mismo tiempo en agua y saneamiento, como por ejemplo si en los PASI en frontera, y creo que no sé si hay PASI en el centro del centro del país, en los PASIs tenemos diferentes servicios de agua y saneamiento y de salud, ¿cómo podemos también garantizar que esos servicios que se estén brindando no generen ningún riesgo adverso? Puede ser de violencia basada en género, y aquí incluyo, digamos, hago énfasis en, por ejemplo, temas de violencia sexual para niñas y adolescentes que puedan estarse dando en esos servicios. ¿Cómo garantizamos o podemos moldear para que esos otros servicios en donde también se requiere de una atención hacia la niñez y la adolescencia se tenga esa mirada de protección de la niñez? Y ahora, como parte final de la presentación, mis colegas me han pedido que abordemos un poquito la norma 1, que es la primera norma que ustedes encontrarán en el libro de las normas mínimas, que creo que es parte, parte mucho de mucho que podemos hacer o de lo poco que hagamos, tiene que ver también con cómo nos coordinamos. Y cómo nos coordinamos al interno de nuestros equipos, cómo nos coordinamos al externo con otras instituciones, con las comunidades, con los otros actores y cómo lo trabajamos. Y acá, por ejemplo, esto es un ejemplo que también van a encontrar para cada una de las normas, es que viene una definición de esa norma y luego viene una explicación, una descripción, una clave. Y acá, por ejemplo, para la definición de la norma sobre coordinación, nos dice que es cuando las autoridades, las agencias humanitarias, las organizaciones de la sociedad civil y las poblaciones afectadas coordinan acciones para proteger a todos los niños afectados de manera oportuna y eficiente.
Aquí, ¿qué nos está diciendo? Sentémonos a la mesa, planeemos en conjunto, trabajemos diferentes actores de la sociedad para poder planificar cuáles son, de una mejor manera, cuáles son esas acciones que vamos a llevar a cabo para proteger a todos los niños y niñas de Baruta, de Chacao, de Atillo, de Miranda, etcétera. Que podamos darles de una manera eficiente y oportuna, y para mí también, y le agregaría pertinente también. Y eso involucra también algo que no lo dice acá la norma o la definición, pero que es clave, que es la participación de ese niño, niña y adolescente en esta definición, no solo de las necesidades, sino también de las intervenciones que vayamos a hacer o cómo vamos a abordarlo. Porque muchas veces también nos quedamos pensando desde el escritorio y no desde ese enfoque comunitario o desde el trabajo con la comunidad. Y acá el objetivo de esta norma es justamente... Ahora sí se escucha bien. Ellos, no sé, ¿me están escuchando? Sí, sí le escuchamos. Aprovecho ahorita la pausa Sí, para se te recordarle a los participantes que estén atentos en mantener sus micrófonos desactivados. Sí, estamos escuchando. Puede continuar, muchas gracias. Perfecto. Acá el objetivo en cuanto a coordinación es justamente, si ven, tenemos esa gráfica en donde tenemos diferentes graditas, diferentes niveles y diferentes muñequitos que están subiendo, pero que la idea es que todos vayamos a un mismo centro, vayamos a un mismo punto en donde podamos provocar una respuesta que sea integral, porque va a responder a esos riesgos que vimos de la segunda columna que nos dicen las normas mínimas, con una calidad, ya porque vamos a estar coordinados, vamos a tener información, vamos a tener el recurso humano capacitado y requerido para poder atender y desarrollar la estrategia que se decida hacer para responder a esa necesidad o ese riesgo, con un tema de costos, de manera eficiente, en donde todos vayamos a ese mismo punto común. Muchas veces lo que nos pasa, o una de las lecciones aprendidas también de las diferentes emergencias que hemos tenido y de las cuales también UNICEF es parte en la respuesta humanitaria, es que muchos de los obstáculos o de los desafíos que tenemos principalmente es la coordinación, que cuando llegamos a terreno, tratar de poder fortalecer las respuestas humanitarias, tenemos diferentes actores quizás haciendo 2 o 3 actores, y aquí incluyo pues incluso también a nosotros como UNICEF, 2 o 3 actores haciendo la misma intervención con la misma población, o sea que estaríamos llegando a 2 veces al mismo niño, a la misma niña, en lugar de poder focalizar quizás que si vamos a hacer la misma intervención podríamos ampliarla, digamos, a un nivel más de impacto y de expansión geográfica, incluso tratando de llegar y abarcar a más niños en una coordinación y una articulación justamente que es lo que pretendíamos o lo que estamos tratando de mirar en esta norma, ¿no? Algunas funciones claves de coordinación que creo que es de su día a día y que creo que está acá más marcado, que tiene que ver con el quién hace el qué, o sea, con la responsabilidad de los roles, en cómo referenciamos casos, cómo aprovechamos y identificamos cuáles son esas necesidades o esos riesgos de protección que puede existir en mis comunidades o en las comunidades a las cuales llegamos o a las cuales estamos trabajando, pero al mismo tiempo el poder saber qué servicios, qué actores tenemos allí. Eso nos brinda también una manera de poder saber qué tenemos para brindar. O sea, qué servicios podemos brindar para que la respuesta sea integral oportuna. O al contrario, qué servicios no tenemos y necesitamos y tenemos que crear y tenemos que fortalecer para poder atender esa necesidad de protección que muchas veces pues llegan a nosotros y quizás no tenemos una respuesta. Y que por el contrario, quizás si nos volvemos a ver otras intervenciones, estamos haciendo algún tipo de duplicación, mientras que tenemos otras que no están siendo abordadas. Que eso es parte también de la coordinación, el poder ver qué servicios tenemos para poder responder a esas necesidades y a esos riesgos de una manera, o sea, bajo objetivos comunes, bajo principios comunes, bajo conceptos comunes, en donde se pueda abordar. Y acá pues también pensando, y un poco cuando hablamos de esa atención a niños, niñas y adolescentes, pensando en toda esa amplitud, ¿no? De posibilidades de
poblaciones de niños y niñas y adolescentes que puedan estar necesitando o que se pueda identificar algún tema de protección. Cuando hablamos no solo de niños y niños solos o separados o no acompañados, niños y niñas o niñas jefas de hogar, en adolescentes madres o adolescentes embarazadas, por ejemplo, niños y niñas en situación de calle, niños y niños transgéneros, transgénero, bisexuales, LGBTI, todas las diferentes definiciones que tenemos que puedan ser abordados y que creo que es importante que también los tengamos en la mesa cuando estemos pensando, estemos coordinando sobre las diferentes acciones y poblaciones a las cuales podamos llegar. Pero otra función clave de coordinación tiene que ver con la resiliencia, en cómo fortalecemos dentro de las intervenciones que hacemos, dentro de esas respuestas que damos, la resiliencia no solo en nuestros niños, niñas y adolescentes, sino también pensando nuevamente en ese enfoque socioecológico, en las familias, en la comunidad. ¿Cómo hacemos, o cómo podemos pretender que las intervenciones que estamos haciendo desde la acción humanitaria también nos sirva para que sea una oportunidad para fortalecer ese sistema de protección, pero al mismo tiempo para fortalecer a la comunidad, a la familia de ese niño y esa niña a la cual estamos abordando? Y eso es hacia donde quisiéramos mirar, hacia donde quisiéramos poder poner un pasito más allá con esta nueva versión de las normas mínimas, y que justamente queremos haber puesto en la mesa el tema de coordinación por esto, porque si empezamos por una coordinación, por metas comunes, por principios comunes, de qué estamos entendiendo, de qué estamos hablando y el cómo abordarlo, es justamente una de las mejores formas en donde podemos brindar una respuesta eficiente e integral. Aquí un pequeño ejemplo de cómo desde la coordinación se da un funcionamiento en donde efectivamente tenemos que considerar que cuando hablamos de coordinación, acuérdense que es el primer pilar, la norma número 1 de coordinación está bajo el pilar de las normas que tienen que ver con respuesta de calidad. Entonces, evidentemente, si empezamos a trabajar coordinación, esa coordinación nos va a llevar también a que podamos tener una preparación, podamos saber qué servicios tenemos y que con esa preparación y esos servicios que tenemos podemos generar estrategias y tomar decisiones, pero que al mismo tiempo esas decisiones y esas estrategias van a poder rendir cuentas a la comunidad y a los demás actores con los cuales trabajamos de una manera en donde los sistemas de monitoreo y evaluación nos permita poder ir mirando, ir viendo dónde tenemos que mejorar, dónde tenemos que ir poniendo mayor énfasis, en dónde tenemos que cambiar para poder atender. Y sin lugar a duda, pues también esa coordinación nos va a llevar también a generar abogacía e incidencia. Hacia adentro de nuestras estructuras, pero también hacia afuera, con los otros sectores, con las otras autoridades. Y con esto, pues nos quedamos allí. No sé cómo estamos de tiempo. Creo que sí estamos justo, ¿no? Me quedo por allí y abro un poco si alguien quisiera hacer comentarios. No sé si en el chat hay algunas preguntas o pudiéramos hacer algún tipo de comentarios ahora entre todos. Le devuelvo la palabra a Delia, me parece, ¿no? Ok, bueno, aprovecho para hacerle llegar una pregunta que estaba acá pendiente, que nos hicieron llegar de parte del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Chacao. Pregunta: ante una situación de emergencia, el órgano responsable prioritariamente de coordinar y asegurar la debida protección son Protección Civil y Bomberos. ¿Cómo aseguramos que estas instancias que nos dirigen a todos los demás puedan manejar adecuadamente estas normas mínimas y las puedan incorporar en sus protocolos de acción? Si más no me recuerdo, hicimos un primer, y aquí me corrigen, Delia, por favor, porque en fechas no ando muy bien ahorita con mi memoria, pero justamente pensando en esta inquietud en la que están planteando los colegas, hemos trabajado con Protección Civil para en la primera edición de las normas mínimas. Hicimos un primer taller con ellos y con algunas personas también de los consejos de protección en Caracas en el 2018, me parece. Delia, me corrige si no es así.
Y allí un poco justamente basándonos en esta norma número 1 de coordinación, estaba dada en ese sentido, ¿no? Sí, Catalina, efectivamente, en el 2018. Y estaba basado justamente en poder coordinar, en poder incluir, en poder hacer conocer sobre cómo, o sea, qué es lo que conciben estas normas mínimas. Y de allí, o sea, y de allí pues también desde Protección Civil y los bomberos, que creo que también participaron. Sí, Catalina, exactamente Adelante. como lo planteas. Y allí era un poco el poder hacerlos conocer. Creo que uno de los nuevos pasos que se puede hacer ustedes a nivel local y a nivel comunitario es justamente abordar con Protección Civil, con los bomberos que tienen a nivel de su localidad y poder hacer este ejercicio también. Porque creo que es un ejercicio también, como les decía, de abogacía y de incidencia, de poco a poco, de progreso, en donde podamos trabajar con ellos y con ellas en conjunto, de poder estar allí. Pero al mismo tiempo yo creo que Está muy también... bien, Catalina, era confirmar que efectivamente hicimos esa actividad. Adelante, Delia. No sé si es que el audio está llegando como después, como más lento. Entonces no sé si quieres decir algo. Sí, al parecer se le cortó un poco el audio. Bueno, mientras Delia regresa, por aquí tengo una solicitud de derecho de palabra del parte del licenciado Nelson Villasmila. Adelante, Nelson, si desea intervenir. ¿Puedo hablar? ¿Se escucha? Sí, correcto, lo escuchamos fuerte y claro. Adelante. Mira, Catalina, buenos días, ¿cómo estás? Yo fui una de las personas que participó en la actividad del 2008, ¿no? Que es donde participó Defensa Civil, participaron los consejos de protección, los consejos municipales de derecho y los bomberos, ¿no? Como autoridades, como organismos del Estado. Y la pregunta mía va dirigida un poco también a lo que preguntaba Chacao, ¿no? El Consejo Municipal del Consejo de Protección. Y es que fíjate, ahorita en estos momentos hay una situación que parece ser que no estuviesen visibilizados estos niños, ¿no? Que son los niños, niñas y adolescentes que están en situación de calle. Que entiendo que en la edición del año 2012 había un apartado, la norma 10 hablaba de los niños comúnmente, los niños más vulnerados, ¿no? Entonces estaban catalogados los niños en situación de calle, los niños que estaban separados de su medio familiar, que estaban en entidades de atención, los niños con discapacidad, los niños con VIH, todo esto, ¿no? Sin embargo, la experiencia de nosotros hoy en día nos dice que los organismos del Estado pues no están en conocimiento, no tienen un protocolo para estos niños, niñas y adolescentes, por colocarte el ejemplo, de los que están en situación de calle. Entonces, al momento de ubicarles una entidad de atención, se solicita la prueba del COVID. Bueno, ese es lograr que un centro hospitalario canalice una prueba de COVID para un niño de estos, que debe ser posteriormente llevado a una entidad de atención, cuesta, ¿no? Entonces, cuando uno le pregunta a los médicos, para los médicos no es común que un niño no esté con su mamá y con su papá, con un responsable. Entonces, uno tiene que preguntarle, contarles al médico, un poco sensibilizarlo, y bueno, los médicos asumen como que es que van a hacer un favor, le van a hacer un favor al niño y al Consejo de Protección en realizarle la prueba, cuando se supone que para estos niños debería haber un protocolo, debería tener una idea de cómo abordar esta situación, más allá de que nosotros como consejeros de protección pues, tengamos las herramientas, pues los diferentes organismos del Estado pues, también deberían estar involucrados y conocer que, bueno, que hay un protocolo específico para atender esta situación. Entonces, no sé si... ¿Me escuchó? Ya. Sí, Sí, fuerte y claro. Correcto. Fuerte y claro, Nelson. Sí, de acuerdo, o sea, de acuerdo contigo. Yo creo que allí, o sea, justamente coincidimos en que hay algunos temas en que efectivamente, y más ahora, o sea, pensando en COVID, que nos ha dado mucho más retos de los que ya teníamos, y no solo para nosotros desde protección de la niñez, sino yo creo que para los diferentes sectores, ¿no? Y principalmente para salud. Y aquí una de las cosas claves es primero, es cómo nosotros desde protección de la niñez estamos justamente incidiendo en los funcionarios de salud de que están en primera línea, también justamente haciéndole ver que los servicios de protección de la niñez son esenciales, son importantes y la atención a esta población vulnerable también y per se para la niñez y la adolescencia, ¿no? Como bien nos lo pone la Convención de los Derechos del Niño. Ahora,
como efectivamente el proceso de poder hacer un protocolo a nivel nacional y todo esto pues nos lleva un poco más de tiempo. Yo acá, digamos, mi propuesta, mi sugerencia más bien sería el pensar a nivel territorial en cómo podemos ir acercándonos, el cómo podemos ir sensibilizando con esos colegas de salud, en donde, como dices, Nelson, o sea, ven como hacer un favor a ese niño o su niña y no lo están viendo como una parte, de, digamos, de la priorización de esa protección a ese niño o a esa niña. O sea, empezar a trabajar más a nivel comunitario dentro de los actores que ustedes tienen. Y acá un poco también digamos, la pregunta es, ¿ustedes tienen diferentes mesas a nivel, digamos, local, municipal, donde puedan sentarse con los diferentes actores y articular diferentes estrategias y empezar por allí quizás, empezar desde lo local que pueda irse generando un poco más hacia arriba? No sé si esa podría ser una opción quizás de cómo empezar por casa, digamos un poco más chiquito y luego poder ir visualizando. Ok, le damos la palabra entonces a la señorita María Carolina Briceño. Adelante. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Ana Catalina. Muchas gracias por esa presentación tan maravillosa. Mira, yo trabajo en la parte, yo soy educativa de orientación y convivencia en un colegio privado, ¿no? Y he apoyado en algunas organizaciones también. Y uno de los puntos que nos ha preocupado muchísimo al personal docente es el problema en la educación. Imagínate que, o sea, ya ahora ya ese problema existía, pero obviamente el COVID ha venido a mostrarnos pues todas las deficiencias que tenemos como sociedad y nos los muestra mucho más potenciado. Entonces el tema, en esa institución que es privada, ya hay niños que han dejado de asistir a su educación porque es en línea y no tienen los medios o porque las conexiones y todo esto es un problema. Entonces nosotros, extrapolando eso a toda la sociedad, imagínate la cantidad de muchachos y de niños que están saliendo del sistema educativo precisamente por esta situación. Entonces uno de los planteamientos que yo tengo es ver si hay algún plan o hay alguna idea o hay algo que uno pueda hacer, escuelas comunitarias o algo así que se pueda escolarizar a estos niños de otra forma, ¿no? Con el Ministerio de Educación o a nivel de los consejos, porque, bueno, sabemos que la educación es la defensa de todos los derechos, ¿no? Bueno, esa es la pregunta. Tenga vergüenza, abandona. Que los niños con la conexión están quedando sin polarización, sí. ¿Aló? Ok, me escuchan. Voy a pedirles que por favor estén atentos, que si no están en su derecho de palabra, tengan cuidado que los micrófonos a veces se activan y no nos podemos dar cuenta. Aprovecho para hacerles llegar el comentario de la señorita Carmen Parra. Dice, con la crisis humanitaria compleja y agudizada con el COVID-19, estamos viviendo en nuestro país, nos encontramos ante un reto, promover la resiliencia o motivar a los círculos familiares. Es difícil, pero no imposible. Por aquí la señorita Jenny del Valle Verdura. Buenos días, consejera de protección de niños, niñas y adolescentes en Baruta. En estos momentos de cuarentena por la pandemia, han aumentado increíblemente el trato cruel y el abuso sexual dentro del grupo familiar. ¿Cómo prevenir para que no ocurra? La pregunta de la señorita Jenny. Gracias, Wilmer. A ver, creo que lo que decía Marta o María, perdona, no capté el nombre, si era Marta o María, sobre los temas de educación. Primero, sí, hay, digamos, desde UNICEF, ¿no? Desde UNICEF Venezuela, pero también a nivel de la región, de América Latina y el Caribe, estamos apoyando a los ministerios de educación en el desarrollo de diferentes herramientas. Efectivamente, el tema de la educación a distancia es uno de los desafíos que nos da COVID también y de las brechas que esto puede generar, sabiendo que no todos nuestros niños y niñas y adolescentes en la región tienen el acceso a las redes sociales, a la data para poder conectarse, o las conexiones en los diferentes países no dan para todo a nivel nacional. Y es justamente, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Perú, en donde se está trabajando de manera radial. En Panamá también están trabajando de manera radial, no solo por internet, y que creo que hay diferentes estrategias que se podrían utilizar y se podrían promover. Y en este caso, con el apoyo de
del Ministerio de Educación. Si mis colegas Wendy y Delia están conectadas, pues creo que también sería una de las maneras de poder también conectarlos a ustedes como consejeros de protección con nuestros colegas de educación para que puedan darles alguna recomendación o sugerencia y ampliación de los temas que se están trabajando también desde UNICEF Venezuela en conjunto con el clúster de educación y con el Ministerio de Educación. Sobre el incremento efectivamente del maltrato físico, del abuso sexual, si bien el poder decir, o al menos dentro de los datos que tenemos a nivel regional, podemos decir que han incrementado casi que un 300% en muchas de las líneas de ayuda y de las niñas de reporte en los últimos 3 meses a raíz de COVID, el incremento de llamadas no implica, no podríamos decir todavía, no implica el incremento en temas de abuso, pero efectivamente hay países como México, bueno, ustedes ahorita en Venezuela lo están diciendo y lo están marcando como una parte digamos, de las acciones, todas estas consecuencias que nos da COVID. Parte del trabajo o de las recomendaciones o sugerencias que está también plasmado dentro de las normas mínimas, hay una parte que les compete mucho a ustedes como consejeros de protección que tiene que ver con la gestión de casos. Y acá decirles el poder trabajar y el poder readaptar sus intervenciones en donde quizás ya no eran visitas o eran visitas domiciliarias o eran actividades comunitarias, saber cómo de una u otra forma también se puede brindar otro servicio o apoyo remoto, ya sea por teléfono, por líneas que tengan también de ayuda, por consejerías que se puedan dar virtuales o remotamente, en donde esto pueda apoyar. Mucho de lo que estamos haciendo también, incluso, aparte de que creo que y la parte del maltrato infantil puede incrementar, es el poder promover los diferentes mensajes o tips para padres, madres y cuidadores sobre el tema de la crianza positiva, cómo podemos manejar el estrés, cómo podemos manejar la frustración, que es parte también del incremento, podría ser parte, ¿no? Porque puede ser que ya per se había anteriormente maltrato infantil, en donde en esta situación de COVID se pueda abordar de una u otra manera, previéndole o dándole a los padres cuidadores y madres algunas herramientas, ¿no? En cuanto a los temas de violencia sexual, efectivamente son más difíciles de interiorizar adentro de casa. Creo que si saben que ya hay un aumento de abuso sexual, como lo estaba planteando la colega, es porque me imagino que ya hay reportes hechos, y acá es un poco como la gestión de casos desde el Consejo de Protección, y garantizamos también que se haya esa medida de protección y que pueda haber por ende la referencia a los servicios especializados como tal. Creo que esas eran como las 2 preguntas. Adelante, entonces voy por acá con la señorita Marta. Les recuerdo que nos quedan 5 minutos. Si llegan a quedar algunas preguntas o intervenciones pendientes, lo invitamos a que nos las dejen por el chat para hacerles llegar las respuestas a posteriori. Y la señorita Marta, ¿qué nos puede sugerir dentro del marco de protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria y el proceso educativo afectado actualmente por la cuarentena con motivo del COVID-19? ¿Qué podemos sugerir para la parte educativa, sector educativo o parte educativa hacia las familias? No sé si podría tal vez aclararse un poquitito. Ok, mientras nuestra compañera aclara un poco eso, voy a leer por acá un comentario de la señorita Zaida Pacheco. Buenos días, Zaida Pacheco, Consejo de Derecho del Libertador. Me parece importante el enfoque socioecológico. Considero que los actores del sistema nos toca la tarea ardua de difundir en todos los ámbitos la necesidad de atender a los niños, niñas y adolescentes, su familia y su comunidad. Desde el Consejo estamos activando los comités de protección social para que desde la comunidad se pueda prevenir y promover la defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Esto nos lo hace llegar como un comentario, no como una pregunta. De la señorita Ana Delgado también nos hace llegar un comentario. La defensa de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes debe incentivarse debido al incremento de la violencia en esta cuarentena, estimular a los actores para mayor participación. Por acá, bueno, damos un tiempito a ver si la señorita Marta nos aclara un poco
con respecto a su pregunta, bueno, mientras tanto, aprovechando que estamos en los minutos finales, les hago llegar a nuestra estimada ponente un conjunto de felicitaciones que llegan a través del chat de parte de los participantes. Excelente su ponencia, excelente como siempre, agradecimientos. Y la señorita Lilibet Briceño tiene por acá una pregunta que acaba de llegar. ¿Cómo podemos hacer para sensibilizar o dar una imagen más humanitaria ante los entes policiales, para que los niños y adolescentes en situación de calle dejen de temerles? Lilibet Briceño, desde el Consejo Municipal de Derecho del municipio Sucre. Uy, Lili, esa es una muy buena pregunta y no sé si tengo las respuestas completas para esa pregunta, porque quizás eso es parte de los desafíos que tenemos en muchos de los sistemas policiales, ¿no? En nuestra región. Justamente el poder, pero yo creo que el acercamiento también, yo creo que tiene que ver un poco con la sensibilización de cómo nos acercamos nuevamente en ese trabajo, en ese enfoque comunitario o en ese modelo socioecológico, en esa parte comunitaria, en esa parte de normas socioculturales con los otros actores, ¿no? O sea, cómo sensibilizamos a los otros actores también en el trabajo de protección de la niñez, en la atención a protección de la niñez, porque quizás mucho de lo que puede, o sea, o de lo que pasa es que este personal de las fuerzas policiales no están capacitados para el trabajo, para la atención con población de niñez y adolescencia. Entonces allí quizás también hace falta algún tipo de trabajo desde nuestra parte como protección de la niñez a sensibilizar aún más. Ciertamente, o sea, es difícil porque también la posición en muchos países cuando la fuerza policial pues tiene una parte, o sea, o lo ven como una manera de, o sea, de respuesta represora, etcétera, también cuesta un poco y principalmente para adolescentes, ¿no? En donde puede ser que haya un estigma más prevalente para ellos o para ellas. Pero creo que partiendo del hecho de poder incluirlos, de poder trabajar con ellos también a nivel comunitario, de que en las acciones de prevención que se puedan hacer, se puedan incluir a ellos, no solo como salvaguardias del ambiente o del contexto en el que se estén realizando las actividades, sino también capacitándolos, sensibilizándolos de que son parte de esa comunidad, de que son parte de o sea, de ese sistema como tal. Creo que puede ser una de las acciones para iniciar, ¿no? Ese contacto. Ok, bueno, muchísimas gracias por todas sus respuestas, por su participación, por esta excelente ponencia. Mientras le doy la palabra a la licenciada Delia, los voy a invitar entonces a activar sus cámaras para tomar la foto, pero mientras tanto, la señorita Delia puede ir haciendo el cierre. Adelante. Gracias, Catalina. Básicamente lo que quiero es dar las gracias a Catalina por excelente participación. Hay cantidad de comentarios en el chat agradeciendo y compartiendo que fue una excelente ponencia, y también dar un agradecimiento al Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Baruta por este apoyo para la organización de toda esta actividad, a la colega Wendy que está en línea, a Fundainil que nos ha dado toda la plataforma y es un excelente aliado para seguir adelantando en este trabajo. De verdad, muchísimas gracias a todas y a todos, y bueno, adelante con lo de la foto. Catalina, muchísimas gracias una vez más. Siempre eres un sol inmenso de apoyo a Venezuela. Muchísimas gracias. Cambio. Entonces procedo, voy a contar hasta 3 mientras se están activando algunos videos. En este momento nos encontramos casi 100 participantes en sala, incluso lugares donde están reunidos en grupo. Entonces para cada foto son varias tomas, ¿ok? Son 25 personas por cada actor. Y voy a contar hasta 3 para empezar. 1, 2, 3. Ok, vamos solo con la primera. Vamos por acá con otra página a la cuenta de 3. Ya, mientras se activan por acá los videos. Ok, vamos. 1, 2. Ok, ya, que tarda aquí un poquito en cargar. Ok, voy. 1, 2, 3. Ok, mientras guardamos por acá la fotito, continuamos. Allí salen las páginas. Hasta la tercera. Ok, 1, 2, 3. Excelente, y vamos con la última toma. La cuenta de 3,
1, 2 y 3. Ok, solamente nos falta ya una. Ok. Vamos con la última toma, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ok. Ok. Entonces, vamos adelante. Ante todo, bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a Ana Catalina, a Delia Martínez, a Wendy Torres y a todos los participantes del sistema de protección de niños y adolescentes, Adulta, el municipio Libertador y a los integrantes del programa. Estamos a la orden para generar estos espacios de participación y como dice nuestra amiga Ana Catalina, tenemos que empezar desde abajo, de nuestras comunidades, para verdaderamente fortalecer ese trabajo arduo que tenemos nosotros como ciudadanos y como integrante de este sistema de protección de niños, niñas y adolescentes del área metropolitana de Caracas. Muchísimas gracias, buen apetito y feliz fin de semana. Sin más nada que agregar, entonces finalizamos esta sesión del día de hoy. Les recordamos que les haremos llegar los links de las guías que nos compartieron de la revista, y también la reunión fue grabada. Entonces ya se canalizará con los respectivos directores para que les puedan hacer llegar la grabación de la misma. Finalizamos, que tengan un gran día. Gracias a nuestro ponente y a todas las personas que hicieron esto posible. Hasta luego. Gracias, buen día. Chao. Chao, chao. Chao. Gracias, cuídense. Igualmente. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Mira, ¿cómo hace un hombre para divorciarse?